Éxodo 12. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, os será el primero de los meses del año. Hablad a toda la asamblea de Israel y decid: el día 10 de este mes tome cada uno para sí un cordero por familia, un cordero por casa. Y si la casa no alcanzare para un cordero, lo tomará junto con el vecino más cercano a su casa, según el número de las personas. Calculad la porción que cada uno puede comer del cordero. El cordero será sin defecto, macho y primal. De las ovejas o de las cabras lo tomaréis. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la multitud de los hijos de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Luego tomarán de la sangre y rociarán los 2 postes de la puerta y el dintel de las casas en que han de comer. Comerán la carne en aquella misma noche, la comerán asada al fuego, con panes ácimos y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para el día siguiente. Lo que sobrare de él hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Lo habéis de comer de la siguiente manera: ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa, pues es la Pascua de Yahvé. Porque yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y quitaré la vida a todos los primogénitos en el territorio de Egipto, desde los hombres hasta las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. Será pues vuestro distintivo la sangre en las casas de vuestra morada. Viendo la sangre, pasaré de largo por vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Os será memorable este día, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé durante vuestras generaciones. La celebraréis como institución perpetua. Por 7 días comeréis panes ácimos, por lo cual desde el primer día apartaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día 7 comiere pan fermentado, será exterminado de en medio de Israel. El primer día tendréis asamblea santa, asimismo el día 7 os reuniréis en asamblea santa. Ninguna obra se haga en esos días, exceptuando la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guardad la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Observad este día durante vuestras generaciones como institución perpetua. Comeréis, pues, panes ácimos en el mes primero, desde el día 14 del mes por la tarde hasta la tarde del día 21 del mes. No se halle levadura en vuestras casas por espacio de 7 días, pues todo aquel que comiere cosa fermentada, sea extranjero o natural del país, será exterminado de en medio del pueblo de Israel. No comeréis cosa fermentada alguna. En todas vuestras habitaciones comed panes ácimos. Entonces llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: Buscad y tomaos corderos para vuestras familias, e inmolad la Pascua. Luego tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el tazón, y rociad el dintel y los 2 postes con la sangre del tazón. Y nadie de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, pues pasará Yahvé y herirá a los egipcios. Mas al ver la sangre en el dintel y en los 2 postes, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Guardad este mandato como ley perpetua para vosotros y vuestros hijos. Observad este rito también después de vuestra llegada a la tierra que os dará Yahvé según su promesa. Y cuando os preguntaren vuestros hijos: ¿qué significado tiene para vosotros este rito?, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto,
cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se prosternó para adorar. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron así como había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todos los primogénitos de las bestias. Con lo que se levantó el faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo: Adelante, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id y ofreced sacrificios a Yahvé, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como dijisteis. Marchaos y bendecidme también a mí. Los egipcios, por su parte, instaban al pueblo para acelerar su salida del país, pues decían: pereceremos todos. Tomó pues el pueblo la harina amasada antes que fermentara, y envueltas sus artesas en la ropa, se las echaron a cuestas. Y los hijos de Israel hicieron según la palabra de Moisés, pidiendo a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Pues Yahvé había hecho que el pueblo hallara gracia a los ojos de los egipcios, los cuales accedieron a sus pedidos. Así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió con ellos también mucha gente de toda clase y ganado menor y mayor, muchísimos animales. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas ácimas, porque la masa no había aún fermentado, pues habían sido echados de Egipto a toda prisa y sin que pudieran prepararse provisiones. El tiempo que los hijos de Israel habían estado en Egipto fue de 430 años. Al fin de los 430 años, en ese mismo día, salieron de la tierra de Egipto todas las escuadras de Yahvé. Noche de vela fue esta para Yahvé cuando los sacó de la tierra de Egipto. Esa misma noche será noche de vela en honor de Yahvé para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: Esta es la ley de la Pascua, no coma de ella ningún extranjero. Todo siervo comprado por dinero, después de haber sido circuncidado, comerá de ella. Mas el advenedizo y el jornalero no comerán de ella. En una misma casa se ha de comer, no sacaréis fuera de la casa nada de la carne, ni le quebraréis ningún hueso. La celebrará todo el pueblo de Israel. Si un extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua en honor de Yahvé, sean circuncidados todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, y será como el indígena, porque ningún incircunciso comerá de ella. Una misma ley habrá para el indígena y para el extranjero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, según había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día Yahvé sacó del país de Egipto a los hijos de Israel repartidos en sus escuadras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En este capítulo se nos narran dos cosas muy grandes: el último y gran castigo de Dios, y además la gran fiesta que se instituye por la liberación de Israel. Por eso es que Dios le dice a Moisés al principio que este va a ser el nuevo comienzo del año, porque los hebreos celebraban el comienzo del año en otoño, septiembre, octubre, pero a partir de ahora el mes de Aviv o Nisan, que es entre marzo y abril, será el comienzo del año para el pueblo de Dios. O sea, con esta fiesta de la Pascua comenzará el año.
Así como para nosotros los católicos, el nuevo día del Señor será el domingo, el día en que Cristo salió del sepulcro, como Israel salió de su esclavitud. Y Dios le manda a Moisés, le enseña el rito religioso que todo el pueblo tiene que observar. Y esto es importante que comprendamos. La religión la hace Dios, Él pone las reglas. Nosotros no tenemos que inventar nada, aunque hay muchas religiones inventadas por hombres. Sin embargo, todos nuestros ritos están basados en la Biblia. Por supuesto, ya no en el modo del Antiguo Testamento, sino en la nueva forma que Cristo y los apóstoles le van a dar. Le dice Dios que entre 2 atardeceres tienen que inmolar un cordero. Más adelante, en el libro del Deuteronomio 16:6, se va a decir que se inmolará el cordero por la tarde, al caer el sol. Más tarde los judíos tomaron el primer atardecer comenzando entre el mediodía y el ocaso, y el segundo a la puesta del sol. De ahí que comenzasen a partir de las 3 de la tarde a sacrificar el cordero. 3 de la tarde, la misma hora en que nuestro Señor va a ser inmolado por nosotros, va a morir por nosotros. Incluso ese cordero tenía que ser asado, y se asaba el cordero colgándolo por 2 palos atravesados en forma de cruz. También Cristo va a ser el nuevo cordero, como le va a llamar San Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios, porque todo este rito que Dios estaba mandando unos 1400 o 1200 años antes, simbolizaban el sacrificio de Cristo. Era un sacrificio, por un lado, de propiciación, o sea, pidiendo perdón por los pecados, y a la vez un sacrificio de acción de gracias, dando gracias a Dios por la liberación. Incluso al cordero no tenía que rompérsele ningún hueso, que es lo que San Juan nos va a decir en el Evangelio, que a Cristo tampoco se le quebraron las piernas, como deberían habérselas quebrado, para mostrar que Él es el verdadero Cordero Pascual. Luego la sangre del cordero con un manojo de hisopo, que es una planta especial, tenían que mojar o pintar las jambas y el dintel de las casas donde ellos comieran la Pascua. Así también la sangre de Cristo, desde el momento que nos bautizamos y cada vez que recibimos los sacramentos, la confesión, la comunión, la confirmación, el casamiento, vuelve esa sangre a rociar nuestras almas para que el castigo de Dios pase de largo. Dios nos perdona gracias a la sangre del Cordero, no porque nosotros lo merezcamos, porque seamos buenos, porque seamos lindos. Nosotros merecemos, tantos como los egipcios, la muerte, pero Dios nos perdona gracias a este Cordero. Incluso tenían que comerlo, dice Dios, con los pies calzados, ya que en casa los israelitas andaban descalzos, pero esta vez tenían que estar preparados para la salida. Incluso ceñido a los lomos, dice, o sea, las túnicas, que eran molestas para los largos viajes, y se las ceñían con un cinturón cuando tenían que viajar. Por eso van a tener que estar atadas estas túnicas con un cinturón, ceñidos los lomos, listos para marchar. Como dice después nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:35, tened ceñida vuestra cintura, refiriéndose al juicio final. Y también tenían que comer con el bastón en la mano, porque el bastón formaba parte del equipo necesario para viajar. De ahí que también el Señor Jesucristo lo va a citar como algo indispensable cuando mande a los 12 discípulos que no lleven nada para el camino, sino un cayado. Pues así es la vida de todos nosotros. Estamos caminando peregrinos por este mundo. No podemos aspirar a tener una vida relajada, cómoda, estancada. Tenemos que siempre marchar a donde Dios nos muestre. Siempre peregrinar sabiendo que estamos de paso por esta vida. Y nos va a dar fuerza la comida pascual, o sea, cada vez que vayamos a misa y comamos el Cordero en la Santa Comunión, tendremos fuerzas para seguir marchando. Incluso Dios les manda al pueblo que coman también panes ácimos toda esa semana, o sea, panes sin levadura, solamente agua y harina, como de hecho son nuestras hostias.
Las hostias que se usan para la consagración, para que se conviertan en el Cordero de Dios, en el cuerpo y sangre de Cristo, son hechas de harina y agua sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura simboliza el pecado, porque es una fermentación, o sea, una manera de putrefacción. Y aunque no sea malo, obviamente, usar la levadura para comer el pan, etc., Dios les quiso dar una enseñanza a su pueblo diciéndoles que en nuestra alma no podemos permitir la putrefacción, que el pecado nos pudra. No, yo creo en Dios. No basta con creer en Dios. Tienes que echar el pecado de tu vida, que Dios no encuentre tu alma putrefacta. Incluso también tenían que comer hierbas amargas. Así es esta vida. Las alegrías que Dios nos da están sazonadas también con la penitencia, con cierta amargura. No podemos pedirle a Dios que todo sea como un Walt Disney, que sea perfecto, que no suframos más. Las amarguras son parte del camino y sobre todo tenemos que buscar de llevar una vida penitencial, austera, no dándonos todos los placeres. Dice también la Escritura que partieron unos 600.000 hombres. ¿Esta cifra es aritmética o es simbólica? Hummelauer reduce el número a 6.000 personas. Le parece demasiado 600.000 y en verdad parece demasiado. Otros a la palabra 1000 le dan el sentido de grupo porque también puede significar eso, 600 grupos. Bueno, es un tema que hay que seguir estudiando. E incluso salieron con los israelitas gente de otros pueblos, de toda clase, dice la Escritura, o sea, esclavos, refugiados, pobres de otros pueblos, que adoptaron la fe en el verdadero Dios y quisieron formar parte del pueblo. Eso sí, si querían ellos celebrar la fiesta, formar realmente parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse los varones y además observar los 7 mandamientos que había dado Dios a Noé en Génesis 9. Finalmente señala el texto que habían estado 430 años en Egipto. Esto según la versión hebrea. Según la versión griega de la Biblia, estos 400 años corresponden no solamente al tiempo que pasaron en Egipto, sino al tiempo anterior que habían pasado los patriarcas en Canaán. Lo mismo dice San Pablo en Gálatas 3:16, en Hechos 13:20, y también el historiador judío Flavio Josefo. Entonces, ya que la estancia de los patriarcas en Canaán duró unos 215 años, solamente quedan otros 215 años para los israelitas en Egipto. Y según el cálculo, Jacob bajó a Egipto hacia el año 1700 a.C., entonces este éxodo y luego la conquista de Canaán habrán acontecido en el reinado de Amenofis II, el faraón, que reinó entre 1461 y 1436 a.C. Esto también está en armonía con el número de las genealogías, las cuales cuentan 6 generaciones. Y unos 1400 años antes de que Cristo naciera, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Esta mañana en la abadía, mientras meditaba y contemplaba este pasaje tan dramático, me imaginaba los gritos de los egipcios llorando la muerte de sus primogénitos. Me imaginaba al faraón, aquel soberbio, ahora quebrantado como un niño lloroso, indefenso, y me sentía pasmado ante tan grande castigo. Nunca injusto, pues Dios, aunque no lo entendamos, es siempre justísimo y aún más es misericordiosísimo y paciente, como hemos sido testigos durante todas estas plagas. ¿Quién será el necio que se atreva a juzgar el proceder divino? Solo nos queda callar ante su justa ira. Pero a la vez me alegraba con aquella alegría inmensa que habrán experimentado los israelitas, que por fin se veían libres, salvados con tanto portento divino. Aquella noche nadie durmió, esperaban la señal para salir, y he aquí que por fin se pusieron en marcha. ¡Oh noche feliz!
y pensaba en cómo será el final de los tiempos, el fin del mundo, cuando Dios juzgue a todos aquellos poderosos e infieles que oprimen al pueblo de Dios. Y me venía a la mente el sufrimiento actual de tantos pueblos oprimidos por el comunismo, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en China desde 1949, en Corea del Norte, en Vietnam del Norte. Y no solo aquellos oprimidos por el comunismo, sino también por el capitalismo, pueblos sumidos en la pobreza y en una esclavitud que hemos aceptado. Oh, qué noche tremenda será para los enemigos de Cristo, pero de una belleza y alegría sin igual para los que te aman, Señor. Noche feliz de liberación que ya comenzó a suceder hace 2000 años, cuando Cristo se levantó de la muerte después de haber vencido al faraón de los tártaros, o sea, a Lucifer y a su ejército. Y me venía a la mente aquella noche hermosa, la noche antes del domingo de Pascua, cuando nos reunimos todos los católicos del mundo a celebrar aquella hermosa misa, la liturgia más hermosa del año, la misa más larga también, donde se leen tantas lecturas del Antiguo Testamento y que se llama la Vigilia Pascual. Una misa que comienza en la oscuridad, en la noche, que nos recuerda aquella esclavitud de Egipto, pero también la esclavitud del pecado. Y se enciende aquel cirio enorme, aquella vela grande que simboliza a Cristo resucitado, que empieza a vencer la oscuridad. El diácono, o cuando no hay diácono, el sacerdote, entra en la iglesia seguido del pueblo con ese cirio pascual y al llegar al ambón canta aquel hermoso y antiquísimo himno que se llama el Exultet, que significa en latín alégrense. Y mientras de fondo escuchamos un poquito de este himno, que es tan antiguo, desde el año 300 se conoce que ya los cristianos lo cantaban, y sin duda que los apóstoles ya celebraban la vigilia pascual, y por 2000 años lo hemos hecho. Voy a leer algunas partes de este largo pero hermoso pregón pascual. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie sin mojarse el mar rojo. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos.
Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Et nox est, in qua primum Patres nostros filios Israel eductos de Egypto, mare rubrum sicco vestigio transire fecisti. En fin, ayer me escribía un monaguillo de nuestra parroquia y me contaba que andaba un poco enfermo. Entonces le dije, ve a la iglesia, confiésate, comulga, que si el alma está sana, el cuerpo también mejora. Y me dio una alegría inmensa que me contestó diciendo, hoy mismo voy a misa y me confieso.